llegar y estar empoderado con la marca cuando la persona se atea bastante en las redes sociales y cuando ya va como informado acerca de lo que quiere consumir, la expectativa de pronto que se encuentre en un retail no le va a suplir esa necesidad con la que va a comprar. Entonces pienso que, ¿qué va a pasar con esos retail, con esas superficies o qué valor agregado le van a generar estas personas que trabajan en de todo el merchandising visual y toda la parte de mercadeo, pues de eso? O si va a seguir enfocándose en el mercadeo de experiencias o como este tipo de cosas, pues me parece bien interesante esto. Profe, Exactamente. Sí, eh, yo trabajo en las tiendas de Uno, es un retail que llegó acá a Colombia hace 10 años. eh, y hemos visto la evolución como de la aceptación de los clientes frente a nuestros productos. Pues anteriormente la gente no creía en muchas de las marcas propias que manejamos, pero ellos al momento de mirar y de probar la calidad del producto, inmediatamente pues inician como su compra y lo hemos visto en el crecimiento de la marca. es verdad. Y por ejemplo, Viviana, la tendencia hacia pues, el hecho del modelo de negocio en el que compite de uno, que es un modelo de negocios bastante tradicional, porque durante muchísimo tiempo lo que definía el éxito de una empresa era la que lograra ser más eficiente y lograra ofrecer el menor precio, ¿cierto? Luego vinieron otros valores agregados, que es el que manejan otras empresas de ese mismo ramo, ¿cierto? Que le apuntan al servicio, así eso haga que tengan que vender un poco más costoso. Pero también pasó con las aerolíneas. Las aerolíneas de bajo costo manejan un modelo de negocio que está basado en el menor precio posible para el consumidor, ¿cierto? No le dan mayores valores agregados, pero le venden barato y muchos están dispuestos precisamente a acceder a sus servicios precisamente por esa característica, ¿cierto? Incluso Entonces, esto también obliga a que los de grandes superficies empiecen a volverse en como un poquito más pequeños, como lo estamos viendo con Éxito Express, con muchas empresas que eran grandes que se están volviendo ya más cercanas como el consumidor. exactamente, exactamente. Lo importante de esto, muchachos, es que nosotros sepamos que puede haber, que aunque sean unas tendencias, no todos están afectados de la misma manera por la tendencia, ¿sí? Ni la tendencia es generalizada, por ejemplo, en todas las capas de la población. Puede haber diferencias importantes frente a esto. Puede haber coexistencia, ¿cierto? El hecho de que una nueva tendencia marque ciertas oportunidades no quiere decir que las que ya se estaban explotando desaparezcan. Muchas de ellas simplemente migran hacia modelos híbridos o todavía encuentran un modelo de mercado de personas que están dispuestas a consumir de esta manera. ¿Me hago entender? Voy a poner un ejemplo que va a parecer un poco tosco, pero supongan, por ejemplo, lo que significó la invención del televisor en su momento, ¿sí? Todo el mundo decía que la invención del televisor iba a ocasionar la desaparición del radio, ¿cierto? Porque ¿para qué vas a escuchar radio cuando ya tienes un televisor? Pero sin embargo, el radio no desapareció y se ha venido adaptando incluso con las nuevas tecnologías, ¿sí? En ese momento yo no sé si el radio va a desaparecer o no, pero puede pasar lo que haga es lo que está sucediendo en este momento y es que se transforme hacia el formato de escuchar de escuchar las transmisiones a través de internet, pero finalmente sigue siendo la radio, ¿cierto? Entonces, esas lecturas es que nosotros hagamos sobre el entorno, siempre hay que hacerlo sobre la base de buscar la información y saber exactamente hacia quiénes son los que están
siendo influenciados por estas y de qué manera. ¿Vale? Bueno, muchachos, en aras de que no nos extendamos demasiado con estas tendencias, las voy a dejar hasta acá y voy a dar un espacio para que los que no tuvieron oportunidad de hacer las preguntas acerca de la próxima entrega, las hagamos ya teniendo un poco más claro lo que se pretende con ese análisis del entorno que ustedes van a realizar, ¿sí? Recuerden que ese análisis del entorno es lo que ustedes van a presentar en la infografía, ¿sí? Y que la mayoría de ustedes decidió hacer como yo se lo sugerí, empezar por el análisis del problema, que me parece mejor, y luego hacer el análisis del entorno. Sin embargo, respeto a los que hayan querido empezar por el análisis del entorno, no hay ningún problema. Tengan presente simplemente estos elementos que nosotros abordamos aquí para que lo puedan hacer muy bien. Ahora sí, Víctor, te doy la palabra porque Víctor me está escribiendo algunas preguntas por el chat, pero no podía conversar con ustedes y leer a Víctor al mismo tiempo. Víctor, tienes la palabra. Bueno, Víctor no está por ahí. Los demás muchachos, ¿alguna pregunta con respecto a esta entrega que se viene? Muchachos. Profe, no, pues es que realmente sí, nosotros sí tenemos, pues yo tengo una pregunta, yo sí tengo una pregunta, pero creería que me toca entrar más a profundizar y a contar pues como todo para poder hacer la pregunta. Mis compañeros y yo estamos en constante de ellos y pues en caso tal de que tenga que recurrir a ti, pues te enviamos un correo, creería, pues con la duda. Vale. Entonces creo que esto era solo cuestión de Víctor. Entonces, Víctor, cuando te conectes o si no tienes el audio, hazme la pregunta a través del correo para podértela aclarar mejor, porque ya son particularidades del grupo de ustedes. No quiero cerrar el encuentro así, yo quería hablarles de algo. Yo pensé realmente que tenían muchas dudas porque Víctor me estaba escribiendo bastante por el chat, pero bueno, veo que no. Entonces, quiero aprovechar para mostrarles algo que me parece que nos ayuda a cerrar un poco más este tema del análisis del entorno. Lo vamos a seguir abordando sin duda, pero no quiero concluir la reunión sin mostrarles este ejemplo. ¿Ustedes conocen el palito de selfie? Sí, todos conocen acá el palito de selfie o el selfie stick, que se suele llamar también. O en España, que no les gustan los anglicismos, los extranjerismos, que le dicen el palito de autofoto o de autorretrato. Bueno, ¿cuándo creen ustedes que se inventó el palito de selfie? No, la verdad, lo desconozco. Luisa, Creería que pues los últimos, porque pues como ha estado todo lo de la tendencia pues así digital y todo eso, creería que en los últimos años, pero como formulas la pregunta, me entra la duda. Ok, bueno, uno creería que es en los últimos años, ¿cierto? Yo también creía, la verdad, que era en los últimos años, pero buscando sobre esto me encontré que realmente el palito de selfie tiene varios antecedentes. El más viejo es de 1925, una fotografía antiquísima donde se ve a una pareja de esposos
que se tomaron una foto con un dispositivo que les ayudó a enfocarse a ellos mismos, ¿sí? Ese es de 1925, pero los antecedentes más inmediatos es de un señor que en Japón en 1983 patentó el palito de selfie para que usted pudiera enfocarse, precisamente porque cuando salía de vacaciones con la familia le chocaba tenerle que pedir a los demás que le tomaran una foto. Y ese invento pues igual no prosperó demasiado, tanto así que en el 95 salió publicado, no sé si alcanzan a ver ahí la imagen, ¿sí? En el 95 salió publicado como uno de los inventos más tontos de ese año en Japón, ¿cierto? Una publicación que hacía como unas invenciones curiosas, eh, tan útilmente absurdas, ¿sí? Y entre esos estaba el palito de selfie, ¿sí? Sin embargo, esto que en el año 95, por ejemplo, se consideró estúpido, resultó que en la década del 2000 resultó ser una idea que le generó una importancia, muy importantes ganancias a la persona que lo volvió a sacar a la luz pública. El palito de selfie, tal cual como nosotros lo conocemos, es de mediados de la década del 2000, que era más o menos lo que había mencionado Luisa cuando decía que creía o suponía que el palito de selfie se había inventado recientemente, ¿sí? ¿Por qué les estoy hablando de esto, muchachos? ¿Qué fue lo que hizo que en su momento el palito de selfie no fuera un éxito y luego sí? ¿Cuáles fueron los factores que lograron que algo que ya existía en su momento no prosperara, pero después sí? Yo creo que la era, profe, pues ahorita estamos en una era digital donde más que todo los que Pues usamos esto yo creería son... que la tecnología. Eh, Luisa, espérate que Shanti termine la idea, porfa, y ya te doy la palabra. Shanti, sí, sí. continúa tu idea, porfa. Gracias, profe, qué pena. Bueno, no te, como te decía, yo creo que es el público al que se dirigían, porque antes no era una era tecnológica, hoy por hoy sí estamos en una era tecnológica y los consumidores principales de eso somos los millennials. Eh, entonces, por eso le vemos como que el uso y todo. Ok, ¿qué dice Luisa? Profe, yo creería que no, pues finalmente es lo mismo de lo que acabo de decir la compañera, porque finalmente creería yo que en ese entonces también esa capacidad monetaria de poder comprar, pues como primero poder tener la tecnología o el celular, o pues yo creería que eso también ayuda un poquito porque finalmente ya todas las compañías están dando como esa posibilidad de que puedas estar en la era digital. Entonces creería yo que como todo lo vemos, anteriormente las cosas eran súper costosas en el sentido de que pues comprar un celular de lujo era pues súper costoso, entonces pues ya comprarle un accesorio sería más costoso aún y creería que la accesibilidad también económica hizo que hoy se volviera también como ese palito importante de tenerlo siempre, de que todos vamos al paseo, vamos con el palito pues y anteriormente no tenía pues como ese protagonismo. Claro que sí. Muchachos, vean, ustedes ahí, Shanti y Luisa, ustedes están aludiendo a una serie de factores muy diferentes entre sí, pero que todos jugaron en favor o en contra de que en su momento esta invención no prosperara, ¿cierto? Aludieron a factores tecnológicos, ¿sí? Porque no es lo mismo la selfie en la era digital, donde puedo tomar un montón de fotos y si salen malas no hay problema, a en su momento hacerlo con un rollo, con tecnología analógica, ¿cierto? Donde si la foto salía mala, pues costaba muchísimo por lo que implicaba revelarla, ¿sí? No es lo mismo por lo económico que es, ¿cierto?
los costos que podía tener esa tecnología a los costos que podía tener el palito de selfie ahora, que es supremamente barato, ¿sí? Las restricciones que hubo con respecto al hecho de que usted pudiera verse mientras estaba tomando la foto, ¿cierto? La cámara frontal o que usted, sí, la cámara frontal en el dispositivo. Todo ese tipo de cosas jugaron en su momento a favor de que el palito de selfie, aunque ya existiera, se popularizara ahora. Entonces, ¿cuál es la lección que yo quiero ilustrarles con esto? El entorno nos ofrece una serie de posibilidades, pero también una serie de restricciones. ¿Cómo estamos leyendo nosotros en su momento esas restricciones y esas posibilidades de cara al negocio o de cara al emprendimiento que nosotros queremos surgir, que nosotros queremos emprender? ¿Por qué? Porque precisamente no necesariamente tener una buena idea, ¿cierto? Es suficiente. También hay que contar si el ecosistema en el que está surgiendo esa idea le brinda los suficientes apoyos para que pueda marcar un desarrollo exitoso. Fíjense el palito de selfie que llegó a ser catalogado como una invención estúpida, ¿cierto? A ser satirizado y luego cómo se masificó de la manera en que lo hizo, ¿vale? Esa es la importancia de que nosotros hagamos una muy buena lectura del entorno siempre, tanto desde sus puntos de vista restrictivos como dentro de las oportunidades que ofrece el mismo. Profe, yo ahorita que estaba escuchando a Shanti Sí, con el tema, yo en días pasados estuve leyendo algo sobre los millennials, centennials, como en la clasificación sí, de estos tipos de personas, pues según los años de nacido, ¿cierto? sí, Esta clasificación se hizo inicialmente en países del primer mundo y con un desarrollo tecnológico muy alto y con una vanguardia alta. Entonces la pregunta que a mí me surge con eso y de pronto para dejarla como inquietud y que nos camine en la cabeza, esa clasificación de millennial, centennial, todo eso debería ser de acuerdo al desarrollo tecnológico de cada país. eso es una muy buena pregunta, Hernán, y yo no tengo la respuesta. Yo lo único que te digo frente a eso es que yo he estado lo suficientemente viejo, yo tengo 35 años, para haber vivido varias categorías. A mí me han dicho que soy nativo digital, que soy millennial, que soy generación Google, que no sé qué. O sea, a mí me han puesto en un montón de categorías y yo No, he visto profe, no hablemos de edades. eso. O sea, yo no sé, vean, yo soy un poco, yo hablo de millennials, pero la verdad yo soy un poco escéptico con respecto al significado que se le dan a esas categorías, porque a veces me parece que todo se mete como en una misma bolsa y que realmente yo creo que la realidad es más compleja que ese tipo de generalizaciones. ¿Sí? Sí, Entonces me parece total. que es muy pertinente realmente, Hernán, el aporte que vos nos das, porque habría que ver si el concepto de millennial le aplica para los adolescentes de un país africano, ¿cierto? O eso es Exacto. o eso es un concepto para muchachos burgueses de Francia. Sí, no sé. Puede que sí, que todos estamos metidos ahí, que seamos lo mismo, o puede que realmente la realidad sea mucho más diversa, como creo yo que puede ser. Sin embargo, yo no he profundizado en ese asunto. De todas maneras, yo digo, sí, millennials, hablo de ciertas tendencias con respecto a la edad, pero realmente a veces esas generalizaciones pueden ser engañosas. Sí, sí, profe, pero quería compartirlo pues porque la verdad, aprovechando lo que dijo Chanti, que me parece supremamente importante el aporte, me recordó pues esta lectura que estaba haciendo de este tema. Claro que sí. Shanti, no te estamos de alguna manera refutando ni mucho menos, solo es con respecto al cuidado que hay que tener cuando uno usa esas categorías. De hecho, la última vez que hablé de esto, alguien me corrigió y me dijo que yo no estaba hablando de los millennials, sino de los centennials, ¿cierto? Que ya era una categoría todavía más nueva, ¿cierto? Entonces ahí sí todavía me quedé sobre a, ¿qué es lo que diferencia un millennial de un centennial y de un baby boomer? Bueno,
hay varias cosas ahí, Ay, hay no. diferencias, pero yo no sé si esas categorías eh, están bien consolidadas o eso va a ser una moda pasajera, no sé. Sí. Bueno, muchachos, voy a dar por terminada la reunión de hoy y de todas maneras voy a quedar muy atento a las observaciones que ustedes tengan. Vean, con respecto al trabajo que ustedes hicieron, el acuerdo en que entregaron, en general estuvieron muy bien. Las observaciones que yo les hice no se las hice con el ánimo de decirles que estaba malo, solo es que algunos pueden profundizar mejor en los acuerdos que ustedes han acordado, disculpen la redundancia, en los acuerdos que hicieron para que el trabajo realmente se les desarrolle muy bien, ¿sí? No dejen cosas supuestas. Uno no debe dar nada por supuesto, porque cuando da eso por supuesto, realmente es donde surgen los males entendidos. Entonces, aclaren un poco más esos compromisos. Vuelvo, insisto, el grupo 1 y el grupo 5 hicieron un trabajo que me parece que atendió muy bien ese asunto, o los demás les falta precisar un poco más, pero en general el propósito se cumplió. ¿Listo? Muchachos, si no es más, entonces una feliz noche para todos y quedo atento el grupo de Víctor por si quieren que de una vez conversemos acerca de lo que me quieren preguntar ahí. Bueno, una feliz noche para todos, Gracias. muchachos, y descansen. Profe, muchas gracias. A usted, a Hernán, gracias.